Amigos y amigas del canal, este es el último video del mes de enero del año 2023. Muy pronto y con ayuda de mis hijas voy a sacar un pequeño curso para enseñarles cómo hacer videos en vivo, cómo colocar fondos de pantalla y sobre todo tema de gran interés para todos aquellos que quieren hacer un video en YouTube en vivo y en directo por primera vez. Algunos me preguntan por el canal y por WhatsApp 314-625-9904, ¿cómo podría Rusia acelerar esta guerra? ¿Cómo podría Rusia lograr ganarle a Occidente? Como también yo me pregunto a veces, ¿qué se pudo haber hecho para evitar la creación de este conflicto? Y nos remontamos a la época de Baker con sus promesas en el 91, el acuerdo de Minsk incumplido y todo lo que hizo Poroshenko contra la comunidad de Donbass, porque yo no he escuchado el primer líder occidental, incluyendo el presidente del país del norte, que destine siquiera 1 o 2 minutos de su tiempo a cuestionar en realidad qué fue lo que ocurrió en Ucrania, que le explique a la comunidad qué fue lo que causó que Baker incumpliera a Occidente, que le demostrara al mundo las buenas intenciones que tenía Occidente con querer llegar hasta las fronteras de Rusia. Porque yo lo que no entiendo es cómo, y viendo centenares de videos en YouTube, se considera algo no santo, algo que no se puede preguntar, algo que no se puede decir, tema comunista, el cuestionar realmente qué fue lo que ocurrió y por qué Nuland fue allá en el año 2013 a Ucrania a repartir volantes y todas estas NOS que estaban allá en Euromaidan, incitando a la gente, promoviendo el tema de la protesta para que Ucrania adoptara una posición 100% pro-occidente, olvidándose de que al interior de Ucrania viven habitantes prorrusos que hablan el ruso, que tienen familiares en Rusia, como por ejemplo Crimea. Hoy en día el tema de moda es Bakhmut y siempre ha sido en los últimos 2 meses, pero hablo de ahora, luego de que Rusia tomó control definitivamente de Soledar, porque cuánto se demoraron estos canales de Occidente para reconocer que Rusia había tomado control de Soledar. Hoy en día les digo algo que es cierto. Rusia continúa enviando a cada hora, a cada segundo, más y más tropa a Bakhmut. ¿Por qué lo hace? Estrategia rusa. ¿Y quiénes de parte de los rusos están teniendo más éxito en Bakhmut? El grupo Wagner. El wagnerismo está de moda y como tal es reconocido por Rusia como parte de su intento por controlar las regiones anexadas. Yo me pregunto, Bakhmut, un territorio de 41 kilómetros cuadrados, 41 kilómetros cuadrados, y ninguno de los generales que estuvo en Alemania, Ramstein recientemente, ninguno de los analistas militares más poderosos de estos países han tenido la idea o han generado la estrategia para ayudarle a Ucrania a apoderarse de Bakhmut. Hablan de tanques F-16, Patriots y los famosos César de Francia, y Macron se pronuncia de que nadie puede decir que él no pueda enviar estos aviones, pero ¿dónde está Macron diciéndole al mundo o diciéndole a Ucrania? ¿Cómo puede Francia como país con todo su poderío militar lograr que Zelensky tome control de Bakhmut?
¿Cómo puede Lloyd Austin, secretario de Defensa de los Estados Unidos, crear una estrategia para que simplemente con toda su fuerza, con todos sus recursos y experiencia, puedan tomar control de Bakhmut? Pero no han podido. Ni Polonia, que en los últimos días decía que si Alemania no acepta, ellos van a enviar estos tanques. Nadie ha podido generar una estrategia para tomar control de Bakhmut. Y allá sigue Rusia día y noche hasta que tomen control de este territorio. Aquí ven un mapa. En la parte de arriba, donde vean las flechas rojas, es avance de los rusos, amigos del canal. En la parte de arriba y en letra muy pequeña está una población que se llama Blahodatne. Blahodatne, tomada, controlada a partir de hoy por los rusos. Miren Bakhmut, que está en la parte inferior del mapa donde dice Bakhmut con B larga, y vean todas estas flechas rojas de fuerzas rusas que quieren cercar a este territorio y tomar control. Y ya se habla de tropas ucranianas que han retrocedido ante tremendo ataque de parte de Rusia, que está hecho en conjunto con la aviación, con artillería, con estrategia de ataques y oleadas masivas, tanto de tropas como de munición. ¿Y qué será lo que hay en Bakhmut? ¿Cuál es la importancia de lo que hay en Bakhmut? Que Occidente, hablo de Ucrania y de Zelensky, no toma la decisión, como lo hizo Surovikin en el Dnipro recientemente allá en la capital de Gerson, de retirarse para salvar vidas, pero esto parece que no ha sido una opción de parte de las fuerzas de Zelensky. Aquí hay otro mapa donde pueden ver cómo Rusia trata de acercar por el suroeste, por el noreste, hasta llegar finalmente a Bakhmut. Hoy vimos por las redes la respuesta de parte del presidente de los Estados Unidos, cuando le preguntaron si iba a enviar aviones F-16, y él simplemente dijo no, no va a enviar estos aviones a Ucrania. A mí me preguntan qué podría ocurrir en los próximos días. Miren, aquí hay otro mapa para quienes quieren tomar, quienes les gustan los mapas. Miren todas estas flechas rojas, llegando a poblaciones con nombres complicados, pero lo importante de este mapa es que esas flechas rojas están día y noche tratando de cercar y de llegar a Bakhmut. Y no se sabe las apuestas, cuántas horas se demorará Rusia para tomar control. Yo digo que próximamente Rusia, así como lo hizo Soledad, va a tomar control de Bakhmut. ¿Y dónde está la inteligencia militar del canciller Scholz para ingeniarse la manera, no en promesa, sino en realidad, de cómo va a llevar 4, 5, 6 de sus famosos tanques leopardos allá a Bakhmut, así sea por paracaídas o escoltados por las fuerzas militares más poderosas de Occidente, pero no lo hacen porque saben que Rusia prácticamente tiene control del espacio aéreo de Ucrania y tiene con sus sistemas de defensa aérea S-300, S-400, control total de todo ataque con misiles, con aviones de parte de Ucrania que puedan llegar en las próximas horas, y eso lo sabe Scholz, y eso lo sabe Macron, y eso lo sabe Biden. Y por eso más bien juegan a la guerra como si fuera un jueguito de niños, con el tema que van a enviar un arsenal muy grande, pero ¿dónde está este arsenal de Occidente que pueda recuperar, por ejemplo, a la capital de Gerson para que no sigan atacando los rusos día y noche? O díganme ustedes cuántos habitantes ucranianos levantan el dedo para decir, sí, yo quiero ir a vivir a la capital de Gerson. Nadie se atrevería, y menos ir a Zaporilla, y menos ir a Mariupol o ir a Crimea. ¿Y por qué? Si están hablando tanto de que van a tomar control de Crimea, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué están esperando? Ustedes saben cuánto vale en vidas y en dinero, en munición, en armamento, cada día que Occidente no tome la decisión de cumplir sus sueños. ¿O acaso necesitan la lámpara de Aladino para frotar esta lámpara, para pedir los deseos?
entre ellos el deseo de apoderarme de todos los territorios anexados, de apoderarme de Crimea, lámpara maravillosa. No, este señor con su lenguaje diario, que es lo mismo, quiere ganar la guerra y esto no es tan fácil. ¿Cómo podría actuar Rusia? A mí me preguntan a diario, sobre todo mi nieto Matías. Miren, Estados Unidos tiene pensado enviar unos Bradley, estos sistemas Bradley a Ucrania y los van a enviar por barco. ¿No creen ustedes que Rusia podría destruir estos barcos antes de que lleguen a territorio ucraniano estos sistemas de misiles? ¿Acaso ustedes no creen que Rusia está en capacidad de identificar una por una en esta lista, larga lista, quiénes son los fabricantes que en este momento están trabajando las 24 horas, 7 días al día con sus empleados fabricando armas para atacar al ejército ruso? Claro que Rusia lo sabe. Rusia sabe en Estados Unidos dónde las están fabricando, en Europa también, en Alemania. ¿Dónde están estos hombres y mujeres que son los que toman la decisión día a día de cómo combatir, atacar y destruir a los rusos en Ucrania? Claro que por eso existe la inteligencia rusa y nada más y nada menos que Vladimir Putin fue el jefe de esta central de inteligencia rusa, la KGB, que ahora tiene otro nombre, pero que existe. ¿Acaso Occidente duda de la efectividad de los ataques cibernéticos de parte de Rusia, ciberataques, y la cantidad de espías que hay en territorio ucraniano, en Rusia, perdón, en Alemania, en Polonia, en Francia, Estados Unidos y el Reino Unido? Los hay por doquier. Están regados por toda la geografía de estos países que creen que esta guerra es pan comido y que van a poder tan fácilmente derrotar al enemigo. Es increíble cómo estos países de Occidente, con todo su poderío y sus famosas escuelas militares, no han podido en Bakhmut derrotar a unas fuerzas del grupo Wagner. Es increíble cómo se dedican a sancionar al grupo Wagner con sanciones económicas, pero no han podido por medios militares. Airborne all the way. Ranger. No han podido con todos estos famosos grupos especiales, Air Assault, Jungle School, que hay en todo el mundo, descifrar entre la maraña de Bakhmut una estrategia para poder llegar allá. Como yo me acuerdo en el año 2019 que hacía videos sobre Venezuela que decían que iban a sacar a Maduro de allá del Palacio de Miraflores, ni siquiera con la recompensa de los 15 millones de dólares. Porque una cosa es la retórica, otra cosa es la acción militar, inteligencia militar contundente que logre controlar objetivos. Porque en la guerra, si no se controlan y si no se toma control de los objetivos, está simplemente desgastándose en una cantidad enorme de gasto inoficioso de munición y de vidas humanas. Como cuando los de Israel, yo me acuerdo de esa famosa película, y no me acuerdo el año que la vi, el aeropuerto de Entebbe o Entebbe, eso es maravilloso. Eso fue una estrategia con introducción, cuerpo y conclusión, hasta que llegaron, lograron su objetivo, los judíos, los de Israel, y recogieron a su gente. Porque el tema de los ciudadanos que estaban secuestrados en Irán, hubo que negociar, y yo me acuerdo cuando llegaron en el año 85 al Hotel Thayer de la Academia Militar de West Point. Yo llevaba un año allá y yo caminé sobre la nieve porque tenía curiosidad y yo vi ese bus de los secuestrados o rehenes estadounidenses que llegaron al Hotel Thayer, ya los habían soltado de Irán, pero este fue un objetivo de parte de Estados Unidos que se logró. Pero ahora no se ven logros de parte de Occidente, no se ven operativos especiales, más si se están viendo operativos especiales de parte de Rusia. Es por eso que yo digo que en esta guerra en Ucrania, quienes están con los objetivos
militares y los logros en términos de que están acertando más o teniendo más éxito son los rusos y no Occidente. Occidente se ha dedicado simplemente a lo más fácil, que es firmar cheques y enviar armas. Pero nadie de Occidente está contemplando el tema o de una negociación en la que sea rendición total o parcial o generar unos objetivos contundentes que le muestren a la población ucraniana que van a lograr muy pronto el fin de esta guerra. No hay afán para Occidente, puesto que estos fabricantes de armas están, no hay afán y cada día llueve el billete sobre sus mesas y con ese billete compran propiedades y más acciones y generan más riqueza para sus familiares y sus amigotes, pero no hay un plan contundente. Se podría decir que en esta guerra de parte de Occidentes no hay un Patton, no hay un MacArthur, no hay un general que uno pueda decir de parte de Occidente que próximamente vaya a lograr fin de esta guerra y éxito para Occidente. Vemos a un Gerasimov de Rusia que tiene unos planes y la gente espera que llegue primavera a ver si realmente lo va a lograr. Pero de parte occidente no vemos sino a Blinken viajando por el Medio Oriente, a Biden diciendo no, no, y a Lloyd Austin hablando de que sí es posible, no es posible, a Milley, el famoso general Milley, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, diciendo que este año no se va a terminar esta guerra. Mientras tanto, el grupo Wagner consolidó Soledad, ya casi toma control de Bakhmut y esta gente no se va a quedar quieta. Y a medida que tengan más y más éxito, más billete y más munición y más blindados van a recibir de parte del presidente Vladimir Putin, amigos del canal. No quiero demorarme en el último video del día. Les agradezco tanto sus suscripciones, su ayuda con comentarios, con likes y espero muy pronto, con ayuda de la plataforma StreamYard, ayudarle a muchos jóvenes, hombres y mujeres, que quieren hacer videos por YouTube, en vivo y en directo, y yo les voy a ayudar. Que la pasen todos muy bien. Nos vemos mañana. Nuevo mes.